Graves son los problemas de vialidad en el país y está al frente un cuencano, Marcelo Cabrera. El funcionario tuvo una entrevista con este medio de comunicación hace 2 semanas. Quedó claro que únicamente se aspira en los próximos meses a trabajos de mantenimiento. No hay obras planificadas aún en la provincia de La Suay, más allá de una intención que había comprometido el ministro de Transportes y Obras Públicas y abierto a la expectativa en una reunión hace algo más de un mes con la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca, en el sentido de que el 3 de noviembre se anunciaría por lo menos para Cuenca la firma del contrato denominado Ingreso Sur, un contrato polémico. En forma posterior, en la entrevista que mencionamos, el ministro de Transportes y Obras Públicas dijo que no, que se habían encontrado con varios problemas que iban a retardar la firma de este contrato, dejando la situación nuevamente en suspenso. Pero la preocupación no cede por parte de los moradores del sector de Tarqui, y saludamos en esta mañana al señor Juan Diego Domínguez, quien es representante de varios habitantes de la zona que se ven amenazados por esta vía. Juan Diego, muy buenos días. Quisiéramos conocer cómo está actuando este denominado Frente de Defensa Ciudadana del Acceso Sur, qué es lo que conocen sobre este proyecto más allá de lo que a través de los medios de comunicación se ha dado a conocer con respecto a posiciones y declaraciones del ministro de Transportes y Obras Públicas. Gustavo, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de podernos expresar en tu prestigiosa emisora. Sí, sabes que nosotros como Frente de Defensa Ciudadano, que somos 1.006 los afectados, los predios afectados en este proyecto de trazado nuevo del Acceso Sur, tenemos varios puntos de preocupación. El primero que quiero recalcar es que nosotros no estamos opuestos a la necesidad de Cuenca de tener una nueva carretera de acceso a la ciudad de Cuenca. Nosotros nos oponemos al trazado tal cual está diseñado, por varias razones. El primero que podría nombrar es el problema ético en cuanto a cómo se vino dando esto desde la época del Ministerio de Transportes, que estuvo liderado por Aurelio Hidalgo, parte familiar de la empresa Hidalgo, y ellos promovieron este proyecto y aparentemente todas las direcciones apuntan a que este proyecto fue direccionado directamente para que la empresa Hidalgo se haga de este contrato. Nosotros en esto cuestionamos muy fuertemente porque el proyecto que fue hecho originalmente por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y entregado a la Universidad de Cuenca fue subcontratado a una empresa de Quito que vino a hacer el levantamiento y el proyecto final. Esta empresa hizo muy poco de estudio de impacto social, de impacto ambiental sobre el trazado que estaban haciendo. Justo antes de la salida del ministro Loor, quien era el que firmó la adjudicación, pero no firmó el contrato como tal, nosotros nos habíamos opuesto por muchas razones, entre ellas la no socialización de la obra. Este proyecto, para cuando estaba ya adjudicado a la empresa Hidalgo, nunca tuvo un espacio de socialización con los 1.006 predios que estamos siendo afectados por este posible trazado. Dentro de esto, nosotros cuestionamos cosas como, por ejemplo, que no se tomó en cuenta las vías alternas que se había propuesto justamente en la administración del ingeniero Cabrera. En esa administración hubieron 4 propuestas clarísimas y no sabemos por qué la puntuación más alta se la dio a este trazado, que es el más atentatorio contra los ecosistemas riparios del río Tarqui, contra los ecosistemas de los últimos parches de bosque protector que existen en la zona de la entrada Tutupali, y los problemas sociales que también dentro de esto son evidentes porque se pretende en los 14 kilómetros de trazado y los 1.006 predios afectados cancelar
un valor de indemnización a Antes de razón... ir a este Sí, tema, quisiéramos recordar, Juan Diego, que el ex director zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el ingeniero José Jaramillo, nos había dicho en alguna de las varias entrevistas que tuvimos sobre este tema que se habían realizado estudios de impacto ambiental y muy profundos sobre esta vía. ¿Qué es lo que conocen ustedes? a ver, Gustavo, yo tuve un enfrentamiento directo con el ingeniero Diego Vintimilla, que es todavía funcionario del EMETOP, sobre el principal impacto ambiental que nosotros vemos como moradores de la zona, que es el anual problema de inundaciones del río Tarqui en la zona del valle. Este valle tiene una connotación muy particular y tomando las palabras del ingeniero Pablo Donoso, a quien tú alguna vez entrevistaste y en tu emisora emitió este concepto diciendo, un río no es solamente su caudal, un río es su caudal y sus áreas inundables. Cuando yo le dije esto en la reunión que tuvimos con el ministro Cabrera y estuvo presente el ingeniero Diego Vintimilla, el ingeniero Diego Vintimilla minimizó mi inteligencia al decir que si yo no era ingeniero y si yo no era experto en hidráulica, yo no debería hablar. Pero desgraciadamente para el ingeniero Vintimilla yo no soy muy tonto. Entonces, dentro de eso, pudimos expresarle nuestra preocupación de que si es que tú llegas a poner dos represas, la una de la carretera al un lado del río, y la otra represa, la ciclovía, del otro lado del río. Las zonas que eran inundables antes, por cierto, no van a inundarse, pero en las otras partes el río tiene que salir hacia algún lado, el agua tiene que fluir hacia algún lado. Lo que quiere decir que zonas que no eran inundables anteriormente se iban a ver inundadas después de la construcción de la carretera. En una segunda reunión que tuvimos con la viceministra Ormaza, estuvo presente una ingeniera agrónoma que también es una afectada por el proyecto de la carretera y ella ha hecho estudios justamente sobre la subcuenca hidrográfica del río Tarqui y le supo encarar al ingeniero Vintimilla diciéndole que ella no sabe cómo corrieron los modelos matemáticos para que ellos aseveren que esto va a ser una obra de control de inundaciones de aguas. El ingeniero no pudo rebatir lo que ella dijo porque uno de los argumentos que él manejaba, el ingeniero Vintimilla, es que el periodo de retorno de inundaciones era cada 30 años. Si es que nosotros hacemos cuenta lo que pasó en mayo anterior y hace 7 años, ya no son 30 años que está pasando el periodo de retorno, es cada vez más cercano debido a que la problemática de alteración climática del mundo está cambiando y nosotros estamos siendo testigos de que cosas que no sucedían antes ahora están sucediendo de manera mucho más seguida. Entonces, ese es un problema ambiental enorme. 1. 2. Quedan muy pocos remanentes de bosque o de chaparro primario en la zona. Uno de ellos es el que se encuentra justo frente con frente a la entrada de Tutupali. Y este bosque, con el posible trazado que están proyectando ellos, va a afectar completamente a este último remanente, como te digo, de bosque primario. Lo cual yo nunca vi en el estudio que exista un análisis profundo sobre lo que significa este bosque y cuáles son sus ecosistemas y en qué forma afectaría la carretera. Entonces, a nosotros nos preocupa sobremanera todo lo que se viene dando en este aspecto porque parecería ser que los estudios fueron hechos muy someramente y que no se profundizó, como dijo el ingeniero José Jaramillo, contra quien yo tengo mucho que decir porque él fue quien no nos entregó a nosotros los estudios. Nosotros nos acercamos por 2 años haciendo uso de nuestro acceso a la ley de transparencia que dice en la Constitución, porque este es un documento público, el cual no nos fue entregado en ningún momento con el pretexto de que siempre estaba en revisión. Para cuando se hace la adjudicación de la carretera a la empresa Hidalgo, nosotros habíamos pasado 2 años pidiendo esto y ya la empresa Hidalgo había tenido acceso al documento, había hecho la propuesta económica y estaba adjudicado el proyecto a ellos. Lo que quiere decir que
el acceso a la ley de transparencia que reza en la Constitución, hicieron tabla rasa los del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y en cabeza en ese momento del ingeniero José Jaramillo, porque no nos lo entregaron. Nosotros tuvimos acceso al proyecto, Gustavo, y esto te cuento porque es anecdótico. Nosotros tuvimos que un amigo de afectado tuvo que hacerse pasar por ofertante de la construcción de la carretera para que nos entreguen el documento. Ahí recién nosotros tuvimos acceso a los planos, a los cortes, a los taludes, a todo cómo iba a ir afectando las propiedades, y ahí nos fuimos desayunando que éramos 1.006 los dueños de predios que íbamos a quedar con propiedades alteradas o destruidas. Señor Sí, Domínguez, usted, le Rosana. interrumpo, Sí. muy buenos días. Frente a todas estas circunstancias, entendemos que además ustedes han planteado o exigen de alguna manera una alternativa a esta vía. ¿Considera usted que cambiar el trazado, que pensar en este momento en una nueva ruta es posible cuando prácticamente este proyecto ha sido ya concesionado? Claro, no está firmado el contrato, de eso hemos hablado ya con el ministro de Obras Públicas, dijo que está analizando, pero ustedes plantean un trazado alternativo. ¿Ustedes creen que realmente es posible este nuevo trazado o un cambio precisamente para evitar todos estos problemas de los cuales usted nos está hablando? Rosana, gracias por la pregunta. Mire, nosotros no sabemos si es que eso se pueda dar porque aparentemente, de acuerdo a lo que hemos hablado con el ministro y de acuerdo a lo que vemos cuáles son las intenciones del ministerio, simplemente están dilatando para el día de mañana. No me extrañaría que durante las festividades del 3 de noviembre vengan y dejen firmando de una vez el contrato con la empresa Hidalgo Hidalgo. Eso no nos extraña a nosotros y por eso es que nosotros pedimos este espacio para poder alzar nuestra voz y decir que nosotros estaríamos completamente en desacuerdo que después de lo hablado con el ministro nos vayan a salir con una cuestión como estas. Sí hay opciones de trazados. Hubieron 4 alternativas que se le presentó al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en las cuales 2 de ellas contemplaban la ampliación de la vía actual a un costo muchísimo menor de inversión sobre la carretera. Porque para que la audiencia entienda, esta carretera está proyectada en un valor de 250 millones más o menos del proyecto, lo que hace que el costo de los 14 kilómetros con los distribuidores y 17 puentes que quieren mandarse, más o menos sea entre 14 y 17 millones de dólares del kilómetro, que es uno de los países más caros del mundo por Así es, kilómetro de construcción. este es uno de los puntos más críticos, Juan Diego, y que fueron mencionados también por el ministro de Transportes y Obras Públicas, ese costo. Él hablaba de 14 millones, se entiende que puede ser algo más, y claro, se lo presentó así, aparentemente el financiamiento se lo iba a lograr del bolsillo de los azuayos y de los habitantes de la provincia de El Cañar, con puestos de peaje que son parte también de la polémica. En todo caso, ¿qué explicaciones han tenido ustedes con respecto a este alto valor cuando se tiene referentes de que en países desarrollados los precios de un kilómetro de carretera, además de una carretera de magníficas condiciones, está en el orden de no más allá de unos 5 millones a 6 millones de dólares? Gustavo, justamente eso fue algo que a mí me sorprendió, porque cuando nosotros salimos en alguna entrevista, un amigo nuestro, tuyo y mío, llamó desde Europa a decirme que él trabaja en este tipo de obras en Europa y allá costaba 5 millones de euros el kilómetro de vía de primer orden con señalética incluida. Dentro de este particular, Gustavo, una de las cosas que nosotros hemos venido solicitando, y no solo nosotros, sino el Colegio de Ingenieros, que creo que es el ente rector más importante que tenemos dentro de lo que significa proyecciones y proyectos de este índole, que son de ingeniería civil, ha venido pidiendo al Ministerio de Transportes, a la universidad, que entreguen el análisis de costo unitario de la carretera, y ha sido denegado. ¿Por qué? Ahí nos cabe a nosotros la duda, si es que ellos están sobrepreciando, que es lo que nosotros intuimos, es porque con eso ellos tienen el pretexto para poder decir nosotros necesitamos 30 años para resarcirnos de la inversión. Esos 30 años probablemente en realidad no vayan a ser 30, sino 5 o 10 años de acuerdo al costo real de la carretera. Y los otros 20 años van a lucrar con una falacia detrás. Entonces, nosotros cuestionamos cuál ha sido la posición de las autoridades, porque aquí aparentemente, Gustavo, las autoridades no han existido, a excepción del prefecto de la provincia del Cañar,
El prefecto de la provincia del Cañar tuvo una opinión en la cual les dijo clarísimo al Ministerio de Transportes: aquí me quieren colocar 3 distribuidores de tráfico, y por colocarme 3 distribuidores de tráfico con este nuevo trazado, los señores adjudicados de la carretera pretenden cobrar 30 años de peaje sobre una carretera construida con fondos estatales. Al ser esa la realidad, yo no voy a permitir de que aquí se cobre un centavo por peaje, dijo el prefecto. Entonces, con esa realidad, los adjudicatarios de la obra simplemente se desplazaron a la provincia de La Suay, que parece que somos medio tontos, Gustavo, porque aquí nadie ha dicho nada, y estamos aceptando que el segundo cobro del peaje, en vez de que sea en la provincia del Cañar, se venga a colocar a la altura del Hospital Regional de entrada hacia el Valle, donde existe un flujo de tráfico enorme para que los señores adjudicatarios de la obra lucren durante 30 años sobre una parte de la carretera. Y esto trascendió y lo advertimos oportunamente, Juan Diego, de que básicamente se le entregó en bandeja, pues ante reparos que había puesto el concursante, el licitante, que finalmente fue adjudicado o preadjudicado, Hidalgo, se le dio la oportunidad para que ellos decidan en dónde se iban a colocar esos peajes, y evidentemente, pues si esa oportunidad se abre, ellos escogieron el lugar donde iba a ser más rentable. Totalmente. Entonces eso nos deja a nosotros un mal sabor de boca, Gustavo, porque justamente nosotros estamos conscientes de que todo este proyecto tiene vicios de irregularidades. El problema ético con Hidalgo está sentenciado en el caso Sobornos, no es una mentira, es una verdad, está en los documentos públicos. Hidalgo le desvanecieron 30 millones de glosas para que pueda seguir participando en proyectos públicos. Todo esto a nosotros nos deja, ya como te digo, un sinsabor en el cual creemos que las autoridades, y espero que el ingeniero Cabrera, que ha sido una persona que ha estado abierta a hablar y a dialogar con nosotros, no caiga en la presión de la empresa privada o yo no sé de quiénes para que esto se acabe de dar como una realidad en la cual nosotros estamos en contra. Señor Domínguez, y si me permite, sí, dígame. Otro tema que es importante analizarlo y que valdría la pena los criterios de ustedes, porque ha sido una preocupación en estos tiempos en los que se ha venido discutiendo la concesión o la contratación de esta obra, tiene que ver con las indemnizaciones a estas más de 1,000 familias o personas que se ubican en estas zonas y que serían afectadas. Ha habido una serie de cuestionamientos de cómo se han evaluado, por ejemplo, algunos de los terrenos. Hay un comentario que nos dice que algunos se han evaluado en $12, terrenos que están al lado en más de $100, en $800, otros en $3. Es decir, también hay una gran preocupación respecto de este tema. Así es, Rosana, ese era uno de los puntos que quería comentarle y es un punto sumamente álgido, porque de los 1,006 predios que están pretendiendo afectar en este trazado, el precio promedio del metro cuadrado que quieren indemnizar es a razón de $4 del metro. Nosotros nos oponemos enfáticamente ante esta posibilidad. ¿Por qué? Porque pretenden utilizar la tierra de la gente que vive aquí, que muchos de ellos trabajan, porque muchas de las tierras son tierras agrícolas de las cuales la gente vive de ellas, a razón de $4 del metro, para regalarle a una empresa privada a que se lucre durante 30 años sobre la tierra que le van a dejar a la gente sin sus a valores, y muchos casos, no de gente que se va a quedar en la calle, porque la indemnización pretende pagarles $4,000, $5,000, $10,000, $20,000, donde ellos tenían su vida. Entonces, ese problema para nosotros es el que más nos mueve a pelear, porque nosotros creemos que hay gente de escasos recursos que van a perderlo todo. Hay casos puntuales y particulares de gente mayor que no tiene ni siquiera escrituras porque han sido terrenos heredados desde sus ancestros y que tienen pequeñas parcelas que van a perder todo y no van a recibir un centavo porque no constan en las escrituras como propietarios, no hay escrituras de los terrenos. Hay terrenos en los cuales los campesinos que tienen un pedazo pequeño de parcela donde pastorean su ganado y que tienen que andar alquilando hierba a lo largo del camino, van a perder su terreno y las tierras que les alquilaban los vecinos. Esas personas, ¿qué van a hacer de ellos si ellos sobreviven con lo mínimo? Entonces, esa preocupación enorme que quiero que entienda la audiencia es que nosotros no estamos peleando por
por bagatelas o por tonteras. De nuevo, repito, no estamos opuestos a la realidad de que Cuenca necesita un nuevo acceso, pero por favor, esta carretera tiene todos los indicios y los vicios de haber sido hecho de una manera antitécnica. Le hemos dicho al ingeniero Cabrera, le hemos dicho al EMETOP, y simplemente el EMETOP siempre hizo caso omiso, no hubo socialización. Desde un inicio nosotros pedimos que por favor socialicen y aprovecharon de una reunión con una o dos personas para decir, ya socializamos. Mentira. En la última reunión que tuvimos con la viceministra Ormaza, ella pretendió presentar el proyecto para decir, ya socializamos a la mayoría de los afectados. Nosotros no le permitimos porque estamos opuestos. Porque aquí no es una cuestión de negociación, nosotros creemos que aquí tiene que manejarse una nueva carretera en la cual satisfaga las necesidades de Cuenca, pero que no afecten a 1,006 predios, que en los cuales yo lo que digo, Gustavo, hay problemas como estos, que a los pobres les van a pasar por encima, y hay empresas privilegiadas que han tenido la suerte de que la obra les mueva un puente para que no les afecte, o mueva una parte del trazado para que no les afecte. U otros dueños de terrenos que compraron las tierras antes de la adjudicación a sabiendas que no les iba a tocar la carretera para poder hacer proyectos como bombas de gasolina, naves industriales, y no les tocan. Yo tengo un vecino con una gasolinera que se construye desde hace más o menos año y medio, en contra de toda la lógica, Gustavo, porque durante las inundaciones de mayo se evidenció que el relleno que hizo el dueño de la gasolinera hizo una represa que hizo que las esto aguas... quedó claro y lo documentamos a través de varios reportajes cuando se dieron estas gravísimas inundaciones hace pocos meses. Ese dique que estaba en el que estaba convirtiéndose esta gasolinera, exteriorizaron su preocupación varias autoridades, particularmente del municipio de Cuenca, el propio alcalde, concejales, pero entendemos que nada pasó. El proyecto Nada continuó. pasó, Gustavo. Justamente eso es lo que yo te dije hace un momento. A mí me preocupa la carencia de autoridades que tenemos, porque a la semana o 2 semanas de que pasó esto, el dueño de la gasolinera empezó a construir la obra y no hubo una autoridad que venga y diga, espere un ratito, aquí hay un problema ambiental serio. Las aguas río arriba del dique que construyó este señor se elevaron 2 metros de agua. El ganado casi murió ahogado en río arriba, pero nadie hizo nada. Entonces esa es nuestra realidad en nuestro país, de nuestra tierra, Gustavo. La gente con dinero hace lo que le da la gana. Entonces, ahora, Juan Diego, vayamos al otro tema de cómo se ventilan estas situaciones que son de interés público. Pues si este proyecto, que bien ustedes lo señalan, es necesario para Cuenca, este es realmente un cuello de botella en lo que es el tráfico en la ciudad de Cuenca, la salida sur, es un dolor de cabeza para quienes que todos somos, tarde o temprano debemos transitar por esta vía. Pero, ¿por qué se maneja en estos temas con tanta opacidad? Ustedes señalan que han tenido prácticamente que suplantar una identidad para que una persona actúe en calidad de supuesto interesado para concursar, para obtener información. Los contratos administrativos no son confidenciales. En razón de las circunstancias, las ofertas técnico-económicas de Hidalgo, de cualquier otra empresa, deberían ser analizadas por una auditoría social. La Cámara de Industria se ha interesado en este tema, le tuvo al ministro allí, esperemos que por lo menos ellas tengan estos documentos, pero es algo que debería ser conocido públicamente, también en este caso por los principales interesados en que este tema se lo haga, pero se lo haga bien, como son los aproximadamente 1,000 afectados que tú señalas. Así es, Gustavo. Para nosotros simplemente nuestra conclusión de todo lo que hemos vivido aquí es ver que este proyecto, como te digo, se hizo obedeciendo yo no sé qué intereses, porque aquí hay intereses que están... Parece que estamos sin audio. Juan Diego, parece que tenemos algún problema con el audio, no le estamos escuchando. Aparentemente sufrimos una desconexión con Juan Diego Domínguez, a ver si podemos recuperarlo en buena hora. En todo caso, hay esta preocupación de los moradores de Tarqui con respecto a este proyecto.
que tiene múltiples observaciones que están en conocimiento de las autoridades, que lamentablemente incide también en que se dilate este importante proyecto en toda esta situación tan compleja que vive la provincia de La Suay, el austroecuatoriano, con la vialidad. No sé si hemos recuperado ya la señal. Allí estamos, Juan Diego. Sí, Gustavo, te decía, desgraciadamente aquí a nosotros nos queda de nuevo este mal sabor de boca de saber que este proyecto se llevó de una forma que no es transparente desde un inicio. Yo te había hecho llegar un documento en el cual hay un análisis muy interesante de Eduardo Enrique Serrano, en el cual él hace un análisis concienzudo de qué fue lo que sucedió en este tiempo desde la época de Aurelio Hidalgo hasta el último sobre la adjudicación de este proyecto. Y ahí se cuestiona muchísimo la parte ética del Ministerio de Transportes para dejar un último proyectito para esta compañía antes de la salida del gobierno de Moreno, el cual gracias a nuestra intervención y a nuestras quejas sobre este proyecto, no se llegó a firmar el contrato, sino solamente se llegó a adjudicar. Entonces, sí sería bueno, yo ando pidiendo que por favor se haga una veeduría sobre este proyecto completamente, porque aquí hay muchas cosas que indican que hubieron visos de corrupción, porque no es lógico, como te digo, que la Universidad de Cuenca, entre otros, se haya prestado para poder ser parte de esta falacia en la cual... Una pregunta final, Juan Diego. Debemos ya transitar, pues tenemos a otro invitado ya en espera. ¿Qué es lo que han recibido ustedes como información oficial de quienes nos representan, del señor alcalde, de la señora prefecta, de los asambleístas, de los concejales, de los consejeros de Cuenca y el Azuay? A ver, el alcalde nunca ha asomado para poder decirnos apoyo o no apoyo esto. La prefecta tampoco se ha pronunciado. Nosotros hemos mandado cartas pidiendo que se pronuncien justamente sobre el problema del cobro del peaje en vías públicas que pretenden hacerlo. Los concejales, hemos tenido un par de concejales que en alguna forma han apoyado, pero solamente momentáneamente. No hay nadie que se haya puesto la camisa sobre este proyecto, porque en realidad, como te digo, Gustavo, aquí hay un problema real, ético, económico, social, ambiental, y nadie lo está haciendo nada. De parte de los asambleístas, hemos tenido a la asambleísta Sánchez, que es la única que en alguna forma también nos apoyó un momento, y yo entiendo que todos ellos por sus ocupaciones no tienen tiempo de mandar a alguien a que esté con nosotros. Lamentablemente esto hay que añadir, hemos hablado nosotros con varios asambleístas en estos últimos días, a todos les hemos preguntado sobre el problema de la vialidad de la ciudad de Cuenca, sobre el problema del agua, sobre el problema de la minería. Se ven arrastrados los asambleístas en este mare magnum político que se está dando en la asamblea, olvidando que ellos tienen una representación de la provincia de La Suay y son los principales portavoces. Nadie les está pidiendo cheques ni obras, pero tienen que ser catalizadores de una relación más fluida y que confluya en una atención mejor a los intereses de esta zona con el gobierno central. Realmente están en deuda nuestras autoridades. Gracias, Juan Diego, por habernos acompañado. A ti, Gustavo, por el espacio. Cuando tengas oportunidad, estamos siempre dispuestos a poder colaborar con ustedes. Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Juan Diego Domínguez. Él preside el Frente de Defensa Ciudadana del acceso sur de la ciudad de Cuenca. Cabe aclarar que este Frente de Defensa está consciente de la necesidad de un nuevo acceso sur a la ciudad de Cuenca. Esto es innegable, impostergable, pero las cosas tienen que hacerse bien. Esperemos que realmente este 3 de noviembre el gobierno nacional nos tenga buenas noticias con respecto a este y otra cantidad de temas pendientes en vialidad en la provincia de La Suay. Son las 8:12 minutos.